Que el Señor te bendiga en esta noche. Esta que te habla es la reverenda Vilmarí Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Y en esta noche vamos a comenzar con la segunda unidad de la revista El Discípulo, edición especial, Las noches oscuras del alma. Y vamos a estar estudiando la lección 5, las recompensas de la paciencia. Y también te invito a que tengas listos los elementos de la Cena del Señor, porque después de la lección bíblica estaremos todos en familia participando de la Cena del Señor. Así que si tienes en tu casa un pedacito de pan, un pedacito de galleta, algún juguito, pues vamos a estar, ¿verdad?, participando todos. Recuerden que es un símbolo del cuerpo de Cristo molido en la cruz del Calvario, y esa galletita o ese pancito, y el juguito pues simboliza esa sangre vertida para nuestra salud y para nuestra salvación. Y vamos a comenzar con una palabra de oración en esta noche. Señor, te damos gracias por la hermosa oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de estudiarla en comunidad, de estudiarla con amigos, de estudiarla, Señor, con los hermanos de la fe, de estudiarla como iglesia. Gracias, Señor, por esa palabra que en estos días y en este tiempo se hace, Señor, imperioso anclarnos en esas palabras de vida eterna. Me pongo en tus manos de manera especial en esta noche y también pongo en tus manos cada persona que nos sintoniza a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que tú llegues a cada necesidad, a cada hogar, a cada familia representada en toda persona, Señor, que esté escuchando esta palabra. Y que, mi Dios, esta palabra sea un bálsamo, sea palabra de esperanza. Que el que esté triste sienta tu gozo. Que el que esté, Señor, en ansiedad sienta tu paz. Todo, Señor, te lo pedimos en tu dulce nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar siempre, ¿verdad?, presentando las palabras de vocabulario. Y en esta noche, una palabra que es sumamente importante es la palabra paciencia. La fuente de toda paciencia en la Biblia es Dios mismo. La constancia de Dios es un signo de su permanente cuidado y amor por toda su creación. Ese cuidado constante se traduce en una fidelidad que no conoce titubeos ni inconsistencia. Cuando esperas con paciencia, tienes la capacidad de transformar la pasividad en una esperanza activa, dinámica, cargada de optimismo en lo que Dios seguirá haciendo y en la manera en que actuará a favor del pueblo. Aprender la paciencia es otra forma de recordar lo que Dios ha hecho. Al traer a la memoria las acciones del Señor en favor nuestro, podemos confiar y esperar que vendrán días mejores a pesar del tiempo tan difícil que estamos atravesando. Cultivamos la paciencia cuando descansamos en el Señor desde la práctica activa de la fe. Y en esta noche, esta lección bíblica fue trabajada por el doctor Carmelo Álvarez Santo, que es pastor jubilado de nuestra iglesia. Una lección muy hermosa y qué bueno, ¿verdad?, que todos podemos compartirla. Y el texto áureo se encuentra en Habacuc 3:18 y dice: entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Y vamos a comenzar a leer todo el texto bíblico que se encuentra en Habacuc 2, del 1 al 5, y en Habacuc 3, del 17 al 19. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habacuc 2, 1 al 5 en la versión popular dice: estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. El Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar.
de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más, aun cuando el poder es traicionero. Abren su boca como el sepulcro. Son insaciables como la muerte y por eso se lanzan a conquistar nación tras nación. Ahora Habacuc 3 del 17 al 19. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Bendito y alabada sea el nombre del Señor. Y qué hermosa es su palabra. Y vamos a comenzar con el análisis de esta escritura. El profeta Habacuc es uno de los profetas que mayor actualidad cobra para nuestros días. Él hace énfasis en la justicia de Dios. ¿Cómo hemos de entender y vivir su justicia? El libro de Habacuc se escribe alrededor de los años 626 a 619 a.C., en tiempos de la caída de las ciudades de Asiria, Asur y Nínive, en manos de Babilonia. Habacuc es un profeta apasionado por la justicia. Él no es neutral en condenar la injusticia. De esta forma ataca la impiedad de los malvados. Los justos dependerán del Señor para hacer valer su causa. Habacuc clama al Señor de manera incesante. Dios le responde al profeta de forma sorprendente y contradictoria. La respuesta de Dios es radical. Vendrán días terribles, con un ejército caldeo al acecho. Es tanta la angustia que Habacuc no puede callar. ¿Qué clase de respuesta es esta? Si Dios es eterno y misericordioso, ¿por qué nos sucede esto? Ante ese acontecimiento que trae tanto dolor al pueblo de Dios, recordamos la frase de Martín Lutero: mas el justo por la fe vivirá. Precisamente en Habacuc 2:4 dice lo siguiente: habla precisamente, estoy buscándola aquí un momentito, es Habacuc 2:4, dice: escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Así que aquí vemos, ¿verdad? Lo estuve buscando aquí en la presentación, porque es importante que hagamos el paralelismo aquí en el Antiguo Testamento, donde dice que los justos vivirán por su fidelidad a Dios, y cuando dice en el Nuevo Testamento que los justos, ¿verdad? Como dice Martín Lutero, aquí dice: mas el justo por la fe vivirá. Así que vamos viendo cómo hace tanto tiempo se escribió el libro de Habacuc, y aquí, ¿verdad?, podemos verlo desde la transposición cristiana, que en medio del tiempo difícil, el Señor mira a los justos con amor y con compasión, y que precisamente por nuestra fe en Jesucristo viviremos en esa fe confiando y creyendo en medio de este tiempo. Aquí la idea central es una llamada a la constancia.
Lo que Dios pide es la fidelidad del justo, que acepte la visión, esa visión que viene de Dios, para seguir viviendo confiadamente en las promesas de nuestro Señor. El capítulo 2 del 6 al 19 es un canto de los oprimidos, lo que se conoce como los ayes, que son esos lamentos. Y hay un juicio contundente. Es la respuesta de los oprimidos contra la injusticia y las consecuencias de su conducta. Hay una acusación contra la acumulación injusta de la riqueza. Habacuc, como profeta, en su mensaje, habla también de las consecuencias de la violencia, de la codicia, de la avaricia y de la idolatría. Todo esto que el pueblo hace en contra de Dios precisamente repercute en la situación que ellos están viviendo, situación de invasión, de opresión, de dolor, porque le dieron la espalda al Señor. Mas, sin embargo, Dios siempre atiende el clamor de su pueblo y Él responde con su poder. El capítulo 3 de Habacuc es una de las oraciones más hermosas y poéticas en toda la Biblia. Podríamos decir que es una súplica para la historia, porque este es un pasaje bien hermoso que precisamente se hace vivo y real en medio de los tiempos. Se clama a Dios para que manifieste su poder y su obra en medio de los tiempos. Habacuc ruega a Dios que en tiempos difíciles el Señor siempre se acuerde de su misericordia, que es grande. Su misericordia es algo que nos llena, que nos guía y que nos sostiene en medio del tiempo difícil. Y también vemos un momento en el que el profeta Habacuc hace un silencio reverente ante Dios, aguardando en su favor y en su bondad. Y esto es algo que en este tiempo también el pueblo cristiano debe hacer. En momentos de mucho dolor, guardamos silencio y aguardamos en esas promesas de Dios, recordando todas las obras maravillosas que Él siempre ha hecho a favor nuestro. Dios ha de actuar en favor de su pueblo en medio de la angustia y habrá suficiente razón para seguir viviendo en medio de las dificultades. Habacuc se ha presentado como un profeta que clama a Dios en medio de la angustia, esperando en su fidelidad y en su justicia. Ciertamente el justo por la fe vivirá. Habacuc, en medio de su pasión y ansiedad, descansa en la justicia del Señor. Dios será refugio y fortaleza para su pueblo. Para Habacuc, la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Qué hermosa es esta palabra. Que la tierra se llenará de la gloria de Dios, que la tierra se llenará del conocimiento del Señor. Todos los que buscan al Señor y lo buscan de veras, el Señor se les revela, el Señor les enseña de su gracia, de su amor, de su poder, pero también el Señor nos revela ese conocimiento de quién es Él, el Dios de amor. El Dios que nos guía, el Dios que siempre está y obra a favor de su pueblo. Es una afirmación que está llena de esperanza. Antes el profeta ha experimentado con su pueblo la desolación, la angustia, la violencia, al punto de clamar ¿hasta cuándo? Este es un momento que el pueblo atravesó mucho dolor, porque le desobedecieron. Y Dios les advirtió, pero el pueblo no hizo caso. Y luego vino la invasión. Así que el profeta carga con el dolor de su pueblo y le expresa a Dios desde lo más profundo de su ser su lamento. Eran tiempos muy dolorosos, muy difíciles para Habacuc y para el pueblo. Y Dios les hace saber que no es neutral, pero tampoco es injusto. El Señor mostrará su rostro amoroso y el profeta junto al pueblo recuperará el aliento. La tierra se llena de su gloria. Eran tiempos cruciales para el pueblo y Dios les muestra su amor. Eran tiempos
y también les muestra el camino de justicia y de esperanza. Sabemos que el Señor también hoy le mostrará su gloria a su pueblo. Y su pueblo es su iglesia. Su pueblo es cada uno de nosotros. Su pueblo son los creyentes, los que se acercan a Él en busca de auxilio. Este pasaje bíblico es muy apropiado para tiempos de crisis. Y aquí vemos, ¿verdad?, un paralelo en Santiago, que nos hace una llamada como pueblo cristiano a perseverar, a luchar, a resistir a favor de la vida. Y luego más adelante usted puede estudiar Santiago capítulo 1, versículo 12 y Santiago capítulo 5 del 7 al 11. Los que están, ¿verdad?, anotando, más tardecito puede, ¿verdad?, basada en esta palabra, buscar en Santiago capítulo 1, versículo 12 y Santiago capítulo 5 del 7 al 11. Y a la paciencia le sigue la integridad. Es la disciplina para escuchar, para ver, para creer, para hablar y para actuar. Es afirmar los signos y valores del reino de Dios frente a las fuerzas del maligno, que en el mundo se oponen a los propósitos de Dios. Y verdaderamente eso es lo que nos toca en este tiempo como pueblo cristiano, como ese pueblo adquirido por Dios, como esa nación santa. Hoy más que nunca tenemos que brillar. Hoy más que nunca tenemos que llevar ese evangelio de amor, ese evangelio que alcanza a todos por igual. Y precisamente estar fortalecidos en el Señor para poder vencer todas esas fuerzas del maligno. Y ser íntegros, ser fieles, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Así que en la integridad del pueblo cristiano, de la persona creyente, se exige la transparencia, la sinceridad, la honestidad y la consistencia. Que precisamente en medio de experiencias dolorosas, afirma en nosotros un crecimiento espiritual para enfrentar los tiempos adversos. Como hemos visto ya en el tema de Habacuc. La integridad se pone a prueba frente al doble ánimo, frente a la mente dividida, a la vacilación, a la indecisión y la ambigüedad. Estas son cosas, ¿verdad?, que se oponen a las características que debe tener una persona cristiana. Y es el Espíritu de Dios que nos va fortaleciendo, nos va mostrando y nos ayuda y nos transforma para que seamos hombres y mujeres íntegros e íntegras, jóvenes íntegros. La gracia de Dios nos conduce a su plenitud en medio de las luchas cotidianas. Santiago insiste en que aguardemos lo que Dios ha prometido con paciencia, con tesón y con esperanza. Habacuc clama: Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Bendito el nombre del Señor. Y ya yendo a la aplicación, en medio de este tiempo difícil de grandes retos económicos, en medio de la enfermedad y la muerte por la pandemia del COVID-19, que no solamente afecta a nuestro pueblo puertorriqueño, que afecta a todos los países alrededor del mundo, en medio de la inseguridad en nuestras calles, cuando vemos tantas personas desaparecidas, tantos robos, tantos asesinatos, hasta secuestros, en medio de grandes retos en nuestro sistema de educación, cuando muchos niños en extrema pobreza no tienen los materiales y lo que se supone que tengan para poder aprender, en medio de la pandemia y de la educación a la distancia, en medio de esa escasez de recursos y en medio de la incertidumbre política, tenemos que clamar al Señor y confiar en que el Señor está en medio de su pueblo. Aquí en la aplicación tomamos unos trazos de la predicación del doctor Carmelo Álvarez Santos en una predicación que él dio al pueblo de Cuba. Y de ahí, ¿verdad?, se sacan esos extractos muy importantes y muy valiosos para la aplicación de esta porción bíblica. El libro del profeta Habacuc nos muestra que aunque los tiempos que vivía el pueblo de Dios eran difíciles, Dios manifestaría su gloria.
Frente al pesimismo se alza el clamor en oración y confesión. Con una expresión poética extraordinaria, Habacuc exclama: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos la convicción como creyentes de que el Señor nos ha de sostener. Hay que seguir creyendo y afirmando, construyendo y soñando. A pesar de todo y en medio de todo, hay una iglesia creyente que tiene esperanza y que se testifica con un espíritu solidario. Habacuc nos invita a clamar, pero también nos invita a esperar en el Señor. La exhortación en medio de este tiempo es a no desmayar. Por la fuerza del Espíritu de Dios podemos vencer las fuerzas contrarias que impiden la verdadera paz. Y en resumen, y este resumen también tiene unos puntos muy importantes, Habacuc nos ha enseñado que podemos llevar nuestra queja directamente a Dios. Y en eso hay que tener la confianza que cada persona, que toda persona que inclina su rostro para orar, para clamar ante el Señor siempre escucha. En medio de un mensaje duro, surge la respuesta del Señor que nos anima a vivir por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Esa esperanza es la que hace a Habacuc buscar afirmación en medio de tiempos sombríos. Aunque vengan tiempos de grandes dificultades e incertidumbre, seguiremos confiando en el Señor. Y al final del capítulo 3, el profeta Habacuc nos comparte esa hermosa oración de afirmación para el tiempo de crisis. En medio de la desolación, Dios surge como nuestro aliado y en Él depositamos toda nuestra confianza. Aguardamos con paciencia lo que ha de venir. Sabemos que de la mano bondadosa de nuestro Señor ha de extenderse su amor y su misericordia, y seremos salvos. Lo que no podemos dejar de pedir es que Dios nos muestre su misericordia en estos tiempos que vivimos. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir siendo fieles a Él y a cobrar ánimo en medio de este tiempo. Añada bendición a su palabra el Señor en esta noche. Y terminamos con esta oración para luego compartir la cena del Señor. Así que no te vayas, quédate con nosotros, ya estamos prontos a culminar. Oramos, participamos de la cena y luego tenemos la oración final, la bendición. Dios de bondad, paciencia y misericordia, anímanos en tiempos de angustia a continuar creyendo y confiando en ti y a verte en medio de nuestras búsquedas, anhelos, sueños y esperanzas. Que en cada amanecer recibamos el alimento de tu palabra, que nos nutre y nos sostiene para que perseveremos en nuestros caminos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Y en estos momentos te invitamos a participar de la mesa del Señor. Toda persona que proclama en su vida que Jesucristo es el Señor, está invitado o invitada a participar junto a nosotros, porque la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo proclama la mesa abierta. Así que si has entregado tu corazón a Cristo y vives, ¿verdad? Creyendo en el Señor, puedes participar con nosotros. Y en esta noche, nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González da gracias por el pan, da gracias por la copa e intercede, ¿verdad?, para cualquier persona que en esta noche tenga alguna necesidad, que
también el Señor le alcance con su salud, con su salvación, con su paz. Así que damos gracias por el pan, damos gracias por la copa e intercedemos para cualquier persona que en esta noche tenga alguna necesidad. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad de venir delante de tu presencia. Y gracias, Señor, porque lo podemos hacer con corazón contrito y con corazón humillado. Reconociendo, Señor, que en medio de la dificultad, de la prueba, de toda situación que nos agobie y nos dificulte, podemos saber que tú estarás con nosotros, porque así nos lo ha enseñado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú das paz y tú das esperanza al que la necesita. Y porque aunque estemos enfrentando dificultades, y como leíamos en Habacuc, aunque la higuera no florezca y no haya frutos y no haya alimentos, con todo, tú, Señor, nos estarás ayudando. Tú estarás en medio del pueblo, guardándonos, guiándonos y dándonos esperanza. Gracias, Señor, te adoramos. Gracias por Gracias, esa Señor. gran verdad Bendito en la Jesús. cual hemos creído, Sí, mi Dios. de la cual somos testigos, Señor. Gracias por eso. Gracias porque tú siempre estás pendiente Aleluya. de tu pueblo Bendito y tú Jesús. siempre nos guardas. Gracias, Señor. Oh Señor, da sabiduría, da Bendito paz, da entendimiento, Aleluya. da salud Gracias, Señor. y da esperanza Gracias, mi Dios. a Te quien adoramos. la necesite, Señor. Señor. Gracias por esa misericordia Gracias, tan grande Dios. que tienes para Gracias, con Padre. nosotros. Bendito Jesús. Y gracias, Señor, porque ahora respondemos a la invitación que tú nos haces a la Gracias, mesa. Aleluya. Gracias, Señor, porque podemos celebrar este acontecimiento Gracias, mi Dios. en el cual tu Hijo Jesús Gracias. derramó su sangre Aleluya. y su cuerpo fue molido en la cruz del Calvario por el perdón de Gracias, nuestros Señor. pecados. Aleluya. Porque allí llevaste, Señor, toda dolencia, toda Bendito maldad Jesús. Aleluya. y toda enfermedad Bendito a la Jesús. cruz del Calvario, y Gracias. allí fueron vencidas todas Aleluya. ellas. Bendito Jesús. Gracias por ese amor tan grande, Gracias, Padre. por ese amor Bendito Jesús. que siempre decimos no entendemos, pero lo recibimos. Gracias, Señor. Gracias por esa misericordia, Aleluya. Señor, que has tenido para con Gracias, nosotros. Y en el nombre de Jesús. Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos del pan. Gracias, Señor. Te adoramos. Te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias por tu amor, Señor. Aleluya. Por tu bondad para con Gracias, nosotros, Señor. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos de la copa. Aleluya. Gracias, Señor. Te glorificamos, te alabamos, tu nombre, te damos Señor. toda gloria y honra. Gracias por este hermoso momento, Señor, que podemos todos sentarnos a la mesa de los diferentes hogares, desde diferentes lugares, Señor, y tú nos das tu bendición. Tu gracia y tu poder nos arropan. Gracias por ese amor derramado en la cruz del Calvario para salvación y para salud. Señor, gracias por tu presencia. Y gracias, Señor, te damos
porque tú siempre estás con nosotros. Quédate con cada Gracias, persona. Sé impartiendo tu paz, Señor. Sé obrando en cada necesidad. Tú eres el Dios que todo lo puedes. Tú eres el Dios que nos amas tanto. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos. Amén. Amén. Y rápidamente queremos recordarte que este domingo, ¿verdad?, te conectes de modo virtual. Ya hay un grupo, ¿verdad?, que ha sido invitado para comenzar nuestro culto presencial de adoración y predicación. Esas personas, ¿verdad?, que ya han sido contactadas desde las 9 de la mañana van a llegar, porque a las mismas 9:30 comenzaremos nuestro culto de adoración y predicación. Dirige nuestro hermano Juan Aníbal Rivera González. La adoración está a cargo del grupo de adoración, predica esta servidora. Así que te invitamos a que te sintonices por las redes sociales a las mismas 9:30. A las 8 de la mañana, antes de comenzar nuestro culto, tendremos nuestro ayuno congregacional por WhatsApp, que está a cargo de la Sociedad de Damas. Así que gracias por sintonizarnos. Que el Señor te bendiga de manera especial.